tal amigos? Bendiciones, amigos y hermanos. Un saludo especial para todos los que están ahí conectados a esta hora, sea en cualquier parte de Asia, porque hay gente que nos mira desde Asia, aquí en Europa y también en América. Imagínense, ¿quién lo dijera? Que nosotros en estos tiempos fuéramos vistos en cualquier parte del mundo. Un saludo especial para todos los que nos honran con su presencia ahí a través de estos medios. Esperamos que todos los sábados en punto a las 7 de la tarde, es decir, a las 19 horas aquí en España, y ya usted en el lugar donde nos está viendo, pues puede mirar la horaria en la que nosotros salimos. De todos modos, gracias por estar ahí. Deseamos serles a cada uno de ustedes de bendición, aportar en la fe un conocimiento, un entendimiento basado siempre en el estudio serio de la Escritura. Es lo que pretendemos cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Estamos agradeciendo también a todas las personas que nos están dando sus aportes, sus donativos. Gracias. Con eso usted nos ayuda a que este ministerio se desarrolle con cada vez más calidad para llegar a sus hogares o a sus lugares de trabajo o de estudio, donde quiera que usted nos esté sintonizando a esta hora. Vamos hoy a estudiar un tema basado en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí hay inicialmente unos 50 versículos, imagínense, que tienen mucho contenido, y yo voy a intentar condensar una idea central en ese capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículos del 1 al 50. Así que si usted tiene a la mano la Biblia, yo espero que siempre tenga a la mano la Biblia, a no ser que se la sepa de memoria. Entonces, si no la tiene, búsquela, téngala siempre a la mano. También papel y lápiz, si puede. Si usted va, pues, conduciendo o haciendo alguna actividad que le impide, pues, ya en otro momento tendrá la oportunidad de leer este pasaje. De mi parte, solamente leerles el texto para que usted entre en ambiente, entre en contexto de lo que en esta tarde queremos compartir. Recuerde que estos son momentos bíblicos para tiempos críticos, momentos de crisis que vivieron los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, momentos que uno entiende que son necesarios, son fundamentales. Posiblemente usted esté pasando por tiempos difíciles. Yo he pasado y estoy pasando por momentos difíciles. Esos momentos de crisis son necesarios, son acertados para quienes realmente queremos conocer al Dios que nos ayuda, al Dios que nos guarda, al Dios que nos protege. No hay otra manera de uno saber qué tanto tiene de Dios hasta que no está uno sometido a presión, a situaciones complejas, difíciles. Por eso los hombres de Dios vivieron momentos muy difíciles, lo que yo llamo momentos críticos para tiempos críticos, pasajes bíblicos para tiempos críticos. Así que hay en ese, digamos, desarrollo del pensamiento a la luz de la Biblia, de hombres que pasaron bajo fuego cruzado. Por eso a David, el rey David, le oímos decir en el famoso Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es muy importante confesarlo una y otra vez, que Dios está con nosotros, cual poderoso gigante. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo de leer con calma. Primer libro de Samuel, capítulo 17,
versículos del 1 hasta el 50. Bien, dice de la siguiente manera esta lectura que es muy interesante. Dice que los filisteos se juntaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efed-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla. Dice ejército contra ejército, un ejército en un monte y el otro ejército en el otro. Entonces cuando se pusieron ejército frente a ejército, salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía nada más y nada menos que de altura 6 codos y un palmo, algo así como 3 metros, 2,90 y algo de altura, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. ¡Wow! Dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina, sobre sus hombros el asta. Póngale cuidado a esto, de su lanza era como un rodillo de telar. ¡Wow! Y tenía el hierro de su lanza. Imagínense el peso de esta lanza, 600 ciclos de hierro. Y como si fuera poco, llevaba un escudero delante de él. Y dice que este paladín llamado Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y note lo que dice: si él pudiere pelear conmigo, si pudiere, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Así que el que venciera en la batalla iba a ser prácticamente el señor y amo del otro. Entonces, a todo esto añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Claro, imagínense un hombre de casi 3 metros de estatura, armado hasta los dientes. Entonces, en el versículo 11 del primer libro de Samuel, capítulo 17, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, David era el menor. En el tiempo de Saúl, el padre de David ya era viejo y de gran edad entre los hombres. Y claro, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra siguiendo a Saúl. Entonces dice que los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David, pues era el menor de los 8. Así que los 3 mayores siguieron a Saúl a la guerra. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Así que este paladín llamado Goliat dice en el versículo 16 que venía por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. No se le olvide esta cifra, este número: 40 días el filisteo Goliat, mañana y tarde, salía y decía las mismas palabras. Entonces, mientras eso ocurría, el padre de los 3 hijos que estaban en la guerra, llamado Isaí, le dijo a David que llevara pues algo de comer
a sus hermanos y que preguntara cómo iban y cómo estaban. Y se levantó David de mañana y dejando pues al cuidado las ovejas que tenía, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento donde estaba el ejército precisamente en orden de batalla y se daba el grito de combate y se pusieron precisamente ejército contra ejército. En ese preciso instante del orden de batalla, David corre, deja la carga o la comida que traía para sus hermanos con el encargado del bagaje y se fue a ver lo que sucedía. Y precisamente mientras David iba a ver la batalla, se levantó de nuevo aquel paladín que se ponía por la mañana y por la tarde en medio de los dos campamentos, ese paladín llamado Goliat, del filisteo de Gat, y salió una vez más entre los filisteos y habló las mismas palabras, pero en esta ocasión las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense un hombre casi de 3 metros de estatura, con un escudero y armado Goliat hasta los dientes, pues él tenía amedrentado a todo el pueblo de Israel. Dice en el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, le decían a David, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David, pues habiendo oyendo todo esto, no solamente lo que el rey decía, sino lo que el filisteo constantemente hablaba acerca del desafío, entonces David le dijo finalmente al rey y al pueblo, yo iré y pelearé contra este hombre. Pero antes de hacerlo, el hermano mayor, dice aquí en el versículo 27, llamado Eliab, se encendió en ira contra David porque lo vio ahí en la batalla cuando se supone que David debía estar cuidando las ovejas porque era el hermano menor. Y entonces le dijo, ¿para qué has venido? ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Le pegó un regaño Eliab a David. Y entonces David le dijo, no, eso estás equivocado, eso es puro hablar suyo. Y entonces se apartó y finalmente llegó donde Saúl. ¿Sabe qué le dice David a Saúl? No desmaye el corazón de ninguno, versículo 32. A causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, póngale cuidado lo que le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era, póngale cuidado. Y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y entonces añade David las siguientes palabras en el versículo 37. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, claro, Saúl al ver esa tenacidad de David, le dijo, ve y Jehová esté contigo.
Y Saúl, pues, hombre, queriendo ayudar, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó a David parecido al filisteo que venía también con su casco de bronce y todo. Pues a David le pusieron la misma indumentaria y dice que David probó a andar y no pudo, porque nunca David se había puesto ese traje para la batalla. Entonces David le dijo al rey Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David, dice el texto, echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en la mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¡Wow! Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho. Era lo que se dice en hebreo un nahar, un casi entre adolescente y joven. Y lo vio rubio y de hermoso parecer, entonces lo tuvo en poco porque no tenía aspecto de soldado bien adiestrado para la batalla, entonces lo tuvo en poco. Y aquí hay una parte interesante en el versículo 43 que el filisteo le dice a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y entonces maldijo Goliat a David por sus dioses. Entonces el filisteo luego le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Palabras muy interesantes de David. Y añade David en el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. No había acabado con Goliat y ya David iba por todo el ejército de los filisteos. Y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Oiga, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, pues David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada, Padre, en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra el filisteo. Y dice el versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Aquí, mi estimado hermano y amigo, finaliza esta parte de la lectura, que yo he delimitado el texto para poder trabajar algunas ideas que son centrales en el texto. Para ayudarnos a graficar estos 50 versículos, lo he hecho escogiendo el nombre de los personajes principales del texto, que son precisamente 5. El nombre de las personas que nos van a ayudar aquí en el mismo pasaje a graficar el texto. Una persona, David. La otra, Saúl. La otra, Eliab. La cuarta, pues, el filisteo incircunciso llamado Goliat. Y el quinto, el ejército. Póngale cuidado a esos 5
nombres clave para poder graficar el texto. David, Eliab, Saúl, Goliat e Israel, que estaba representado por el pueblo. Entonces, cuando ya hemos nombrado o clasificado los nombres de los, digamos, personajes principales del texto, ahora vamos a escoger lo que yo llamo un versículo clave, estratégico en el texto. Un versículo que enhebra toda la idea central de lo que el pasaje está comunicando, de lo que el escritor quiere decir. Y ese versículo es primer libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 17, versículo 11. Cuando estamos precisamente intentando graficar para que la mente se ubique en el pasaje, el versículo que vamos a escoger o que he escogido es el que, digamos, sintetiza el pensamiento central de lo que el escritor quiere comunicar. Dice en el versículo 11 del capítulo 17 que estamos leyendo, que oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Para ir pues trabajando en torno a sintetizar, vamos a escoger precisamente esas palabras que tiene el texto, que es oyendo palabras, turbaron, gran miedo. Esas 4 palabras nos ponen a nosotros a preguntarnos realmente hasta qué punto las palabras nos afectan para bien o para mal. Cuando usted en el trabajo, en el estudio, en la casa, en todos lados, oye palabras, hasta qué punto esas palabras que usted oye de los demás afectan su vida. Eso solamente lo sabe usted. ¿Son o no son determinantes las palabras? Es lo que quiero que usted esté pensando ahí. ¿Son determinantes o no son determinantes? Hay gente que dice, a un bagazo poco caso. Las palabras se las lleva el viento. En realidad, las palabras, como dicen los chinos, son como la flecha. Una vez que se lanza, no tiene retorno. Entonces las palabras, mis estimados amigos, sean, digamos, positivas, negativas, las palabras sean de rencor, de ira, de enojo, cualquiera que sean las palabras, quien las dice precisamente para lograr un propósito. Y el que las recibe, el receptor, es el que determina qué tanto le van a afectar esas palabras. Así que, ¿cree usted que las palabras tienen poder? Si usted es de los que entiende esa verdad, basado en lo que estamos estudiando aquí en este pasaje, cuando dice en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estamos diciendo que las palabras finalmente tienen poder, afectan para bien o para mal a las personas. Lamentablemente todos hemos caído en algún momento en estados verdaderamente críticos. Ahora que estamos en lo que se conoce como la pandemia de este año, tantos informes, tantas noticias, tantos medios de comunicación diciendo sobre el tema del coronavirus y todo esto, eso crea terror, crea miedo, crea turbación. Entonces el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, que las palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que las palabras, cuando no tienen un fundamento, cuando no son sólidas y no producen sino palabrerías, no tienen poder.
Pero cuando las palabras están cargadas de sabiduría, como dice el sabio Salomón, que las palabras de los sabios son como aguijones hincados. O sea, en ese sentido las palabras tienen poder. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras de sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo lo que está diciendo es que las palabras que vienen cargadas de convicción, de verdades eternas, de verdades basadas precisamente en la sabiduría divina, tienen poder, transforman, cambian. Entonces, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y precisamente las palabras de las que el pueblo de Israel estaba temiendo porque Goliat lo estaba diciendo, pues lograron su efecto, turbaron a todo Israel y tuvieron gran miedo. Así que el centro de las ideas que quiero compartir son las palabras, las palabras. Las palabras que dijo ¿quién? Goliat. Las palabras que dijo ¿quién? Saúl, el rey de Israel. Las palabras que dijo ¿quién? Eliab, el hermano mayor de David. Las palabras que dijo ¿quién? El ejército de Israel. Todas esas palabras que hemos mencionado, todas esas palabras iban contra David. Eran momentos de crisis necesarios que estaban afinando las convicciones de David. Acuérdese, el ejército, Saúl, Eliab, Goliat, tenían cada uno de ellos palabras que detenían de alguna manera el avance de David. Pero David tenía palabras mayores, así que todas las palabras contra David se convirtieron por parte de cada uno de los personajes principales en un proceso de afinar convicción en David, de conocer la verdadera, digamos, fuerza en la vida de David. Por ejemplo, las palabras de Eliab. ¿Qué palabras le dijo Eliab a David? Dice el texto que Eliab se encendió en ira contra David y empezó a decirle: ¿y con quién has dejado esas ovejas? Yo conozco la soberbia de su corazón. O sea, todas esas palabras tenían que haber alterado a David. Tanto que David les dijo a su hermano mayor: no es esto mero hablar, lo que estaba diciéndole: a mí mi padre me ha enviado a traerles comida y usted me viene a mí ahora a regañar. Pero David no hace caso de esas palabras y sigue en su deseo de ir hasta donde tenía en sus convicciones pensado ir, enfrentar a Goliat. Luego vienen las palabras del ejército que le dicen a David: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Porque todo Israel y el ejército tenían miedo y le dijeron a David: es que no has visto a este hombre, lo alto que es, la armadura que lleva encima, el paje de armas y no, es que no te has dado cuenta. No solamente las palabras del ejército, sino también las palabras de Saúl. Cuando David le dice a Saúl, el rey de Israel: yo voy a pelear contra este hombre. Pues claro, cuando Saúl lo ve, ves a un chico de 12, 13 años, ve a un Nahar, a un adolescente casi joven. Así que David no tenía ni el cuerpo para enfrentar a Goliat. Esta historia es de extremos. Un hombre bien alto, bien armado hasta los dientes, y el otro sencillamente un joven que cuidaba ovejas. Esa confrontación de estas dos personas se centra en el texto en palabras. Palabras que dijo el uno, palabras que dijo el otro. Entonces cuando Saúl ve a David, le dice: no podrás tú ir a pelear contra aquel hombre, porque aquel hombre es diestro para la batalla, para la guerra, pero tú no,
porque el otro es soldado desde su juventud y tú no lo eres. Así que intentó ponerle a David toda la protección necesaria, pero David no podía andar con eso. Así que David decía aquellas cosas. Pero luego vienen las palabras de Goliat a David. Claro, cuando Goliat ve a David, lo ve joven, tierno, rubio, hermoso, todo delicado, y este hombre Goliat armado hasta los dientes, y ve que David viene con un cayado en la mano, que era con el que cuidaba las ovejas. Entonces a Goliat le dio más enojo todavía. Dijo, ¿usted cree que yo soy un perro que vienes contra mí con palos? Y al ver esa, digamos, presencia tan ingenua, tan débil de David, lo empezó a maldecir por los dioses. Mira lo que dice claramente ese versículo 42 y 43. Y maldijo a David por sus dioses. Ahí es donde está, mi estimado hermano y amigo, el centro de esta enseñanza. Esta confrontación constante que vivimos nosotros en la vida es una confrontación de verdades, digamos, eternas contra verdades, sean diabólicas, sean humanas, porque hay verdades humanas y diabólicas, pero hay una verdad que es mayor. Por eso Jesús dijo las siguientes palabras: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que me he tomado el trabajo de hacer un selectivo de las palabras que salieron de la boca de David. Son muchas, pero yo he seleccionado 7 frases interesantes de David para que entendamos lo siguiente, que David habló lo de Dios, pero no habló de Dios. Vale, cuidado a eso. Ahora voy a entrar más en materia cuando digo lo que acabo de decir. Primero miremos las frases que David usó. David usó algunas frases que realmente le llaman a uno la atención en el lenguaje, digamos, de fe, lenguaje de convicción. Por ejemplo, David dice, no desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra ese hombre. Hasta ahora nadie había salido con semejante declaración, pero este chico de escasos 12, 13 años dice, yo iré y pelearé. Bueno, fuera que lo hubieran matado, que hubieran acabado con él, pero ese coraje tan tremendo está expresado en palabras que están llenas de convicción. Acuérdese, mi estimado hermano y amigo, que somos lo que somos por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que constantemente estamos dejando traslucir en el trabajo, en el estudio, en la casa, porque hay gente amargada, resentida, frustrada, gente sin convicción que siempre está hablando de manera negativa. Fíjese la segunda frase de David, y aquí es donde empieza lo interesante. Jehová me ha librado de las garras del león. Jehová, la tercera frase, me ha librado de la garra del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Entonces ya las declaraciones de David son interesantes porque ya entra a mencionar a Jehová. Acuérdese que David dijo las siguientes palabras: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Ya a partir de ahí, las palabras de David no hablan de Dios, hablan lo de Dios. Hay una gran diferencia entre hablar de Dios. Los budistas te hablan de Dios, los musulmanes te hablan de Dios, los religiosos te hablan de Dios.
Hay mucha gente en todas partes que habla de Dios. Incluso hay predicadores que hablan mucho de Dios. Pero hay una diferencia entre hablar de Dios que hablarlo de Dios. Y lamentablemente cada vez más se predica y se enseña usando a Dios, pero Dios no los usa a quienes de alguna manera hablan de Dios, pero no hablan lo de Dios. Y la cuarta frase de David es interesante, quizás la más contundente. Él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Yo vengo a ti en el nombre, en el Hachén, que es la manera como se menciona en hebreo nombre. Hachén es el nombre. La palabra, o cómo se escribe o se dice nombre en hebreo, Hachén. Entonces, vengo en el nombre, Hachén. Y luego menciona lo que se conoce como el tetragramatón. Muchas veces hemos oído el famoso tetragramatón, que es la Yod, la Hei, la Bat y la Hei. O sea, decir como la I de yuca para los que conocemos el español. Y la Yod. Y luego aparece la Hei, como escribir la palabra hoy, huracán. Y luego viene lo que se conoce la W, como de William. Y luego otra vez la Hei, que es la H para nosotros. Ese es el tetragramatón. Entonces David lo menciona y el texto a partir del versículo 32 hasta el versículo 47 subraya las veces que aparece el tetragramatón o lo que se traduce como Jehová. Jehová nos salva con espada y lanza, es otra frase de David. Jehová es el que tiene el control de la batalla. De Jehová es la batalla. Jehová nos salva con espada y con lanza. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Jehová me librará de este filisteo. Jehová me ha librado de las garras del león. Varias veces David menciona lo que se conoce como el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, que nada más y nada menos que el tetragramatón, el nombre del Señor. Por eso Jesús en cierta ocasión dijo a sus discípulos, vosotros todavía no habéis pedido nada en mi nombre, pero pedid en mi nombre creyendo y lo recibiréis. Mi estimado hermano, déjeme finalizar con esto. ¿Cuándo es que las palabras tienen poder? Cuando hablamos lo de Dios. Cuando venimos a la Escritura y la interpretamos y mediante un proceso serio de hermenéutica entendemos lo de Dios, empezamos a hablar las palabras que Dios habla. Por eso en el Salmo capítulo 116, versículo 10 y en 2 Corintios 4:13 dice, creí, por lo tanto hablé. Qué tremendo. Creí, por lo tanto hablé. Es decir, que usted puede que tenga unas creencias y unas supersticiones metidas en la cabeza y una serie, digamos, de encantamientos y de cosas que tienen que ver con la superstición. Y eso es lo que habla, eso es lo que dice. Hay gente que tiene superstición a montones. Por eso siempre insisto en decir que nosotros no somos espiritistas, somos espirituales. Y los espirituales son los neumáticos, los hombres del espíritu que entienden la sabiduría oculta, la sabiduría que está escrita en la palabra que Dios reservó para los suyos. Finalmente, mi estimado amigo, el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí los dejo. Vale, cuidado. Que cada vez que hable las palabras conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra.
Bendiciones. Será hasta la próxima.